Pues a esta hora nos acompaña precisamente en Caracol Radio el señor Contralor General en funciones, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga. Contralor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días para usted. Buenos días, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo y sobre todo para toda la amable audiencia. Contralor, ¿cuál es la situación en materia de adeudamiento de nuestras EPS actualmente? Bueno, tal como nosotros lo ofrecimos en el mes de diciembre, la Contraloría realizó un estudio que tuvo como finalidad, ya en esta segunda parte, depurar la deuda, y en esa depuración de la deuda, por supuesto, se revisaron varios de los indicadores sobre los cuales deben estar en materia de cumplimiento las EPS. La información que utilizamos fue la reentregada por ellas en relación a sus estados financieros, por supuesto, sin la revisoría fiscal de la vigencia 2023, lo que significa que partimos de la fe pública de la información reportada por estas entidades. Que es bueno señalar aquí en términos generales que el presupuesto general de la Nación es un presupuesto bastante representativo. Para el año 2023 fueron 423 billones y para el año 2024 502 billones. Solamente para el año anterior las EPS se administraron un promedio de 59 billones de pesos, van a administrar en el año 2024, y ellas tienen para el régimen subsidiado un 8% de gastos de administración y para el régimen contributivo un 10%. Es decir, eso es lo que se les paga a las EPS por administrar estos recursos de salud. La Contraloría en el análisis de este informe encontró datos muy específicos. El primero de ellos, que hay una deuda general de 25 billones de pesos alrededor del sistema de salud, y hay una deuda reconocida de EPS a IPS por 11 billones de pesos. Que es importante señalar acá que encontramos, cuando realizamos el análisis, que los prestadores a los que se les adeuda, identificando, digamos, su naturaleza, la cual nos permitía identificar qué tipo de información o qué tipo de datos tenían consolidando la deuda, necesitaríamos definir si esa deuda que tienen las EPS con las IPS solamente son a entidades públicas o hacen parte de la integración de su régimen. También encontró la Contraloría que los niveles de eficiencia con los que las EPS administran sus recursos de administración son exageradamente buenos. Es decir, las EPS manejan dos tipos de recursos, los que reciben por administración y los de la UPC. Los de la administración son muy eficientes, hay un promedio, está por el orden del 4% de gasto, lo que significa que las EPS generan unas utilidades de los 4, del 8 o del 10% que administran, del 4 y del 6%. Un dato muy concreto, ¿qué significa eso? Que si una EPS recibe 4 billones de pesos por gastos de administración y se gasta solamente el 8%, se gasta solamente el 3 o el 4%, casi significa que más de 2.7 billones de pesos se constituyen en utilidades. O en el régimen, por ejemplo, contributivo, que es el 10%, las utilidades son buenas. ¿Dónde no son buenas las EPS? Quizás haciendo el cumplimiento de la regla alrededor de las reservas técnicas, que es la discusión central de este informe. Las reservas técnicas las deben utilizar las EPS para crear, como lo ordena la ley, digamos, bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros. ¿Por qué ordena la ley que se haga eso de acuerdo al régimen de inversión? Para que generen utilidades. Sin embargo, uno observa que el pasivo de reservas técnicas es de 13 billones de pesos de todas las EPS y solo están respaldadas 1.3 billones de pesos en este tipo de inversiones. ¿En cuáles? En bonos de deudas, en títulos a la vista. ¿Qué hacen con el resto de la plata las EPS? La giran de anticipo a las IPS. Y aquí es donde está un elemento central de análisis de temas estructurales del manejo de las EPS. No constituyen las reservas técnicas, pero se hacen giros anticipadamente como anticipos a las EPS. Los giros no generan ningún tipo de rentabilidad.
no generan margen que ayude a autofinanciar o a generar más liquidez en el sistema. Entonces, mientras deberían tener para el año 2023 13 billones de pesos constituidos en reserva, solamente tienen 1.3. Pero observamos en el informe que hubo giros por casi 6 billones de pesos por anticipo. Los anticipos es lo que revelaríamos en marzo, a quienes se los giraron, si fueron a sus IPS privadas o a las IPS públicas, porque eso de alguna manera confirmaría o desvirtuaría la tesis que hay de integración vertical alrededor de las EPS que solamente priorizan o financian sus IPS, pero no solamente la financian, sino que lo harían de manera de anticipos, con el fin de tener recursos en, generando solvencia en las IPS que tienen directamente. Esto, en términos generales, es lo que tiene el informe. No sé, hay otros datos que vamos a publicar hoy, en la mañana de hoy, en la página web de la Contraloría, con todos los detalles de este informe. Señor Contralor, mire, sobre el asunto de las reservas técnicas, nuestro compañero Daniel Valencia había revelado en las últimas horas, adelantándose un poco al informe, en el sentido de que iba a coincidir el de ustedes mucho con el de la Superintendencia de Salud, y por lo menos en lo que tiene que ver con las reservas técnicas, sí es así. Y ASEMI el fin de semana dijo, de acuerdo, tiene razón la Superintendencia de Salud y seguramente la Contraloría cuando haga la revelación del informe, pero es que nosotros vivimos la pandemia, pero es que nosotros tenemos una deuda enorme, pero es que el gobierno nos ha cumplido y por eso no podemos tener esas reservas técnicas, que es la plata que deben tener para atender cuestiones de su normal obrar o cuestiones a futuro y extraordinarias. ¿Qué dice la Procuraduría sobre la respuesta de ASEMI? La Contraloría, aquí en efecto, nosotros no queremos con este tipo de informes generar ningún tipo de traumas, ni mucho menos queremos que este informe se instrumentalice políticamente. La Contraloría ha tenido un juicio responsable desde lo técnico para que el país conozca las cifras claras y no tengamos un debate. Aquí es evidente varias cosas, y lo hemos dicho. Uno, las reservas técnicas son una obligación de ley. Es que no es optativo que las EPS deban o no hacerlo. Pero entonces uno ve que los recursos de las reservas técnicas son utilizados por las EPS para utilizarlos como anticipos a algunas IPS. Y no debería ser. En las reservas técnicas, ¿qué significa? Esta EPS prevé que ya este paciente lo diagnosticaron de diabetes, esto es lo que el paciente va a consumir. Entonces, es decir, ¿cómo garantizamos ese tratamiento del paciente que está cubierto por el plan o el plan básico de salud? Entonces, no puede ser que algunas prácticas que no son ilegales, pero que se constituyen en unos modelos menos eficientes en el manejo de los recursos, no permitan, por ejemplo, que lo que ordenó la ley en términos de inversión del 100% de los recursos, que el decreto 780 del 2016 lo dice muy claro. Entonces las EPS deberían tener reservas por 13 billones, tienen por 1.3, pero sí tienen anticipos a 6 billones de pesos a las IPS antes de que se presente cualquier contingencia. Cuando la ley le dice, usted debe constituir estas reservas técnicas, ¿y en qué las debe constituir? No les dice, guárdelos en una cuenta y no haga nada, no, les dice, vea, constitúyalo y utilice esos recursos para asegurar en bonos de deuda pública, en títulos a la vista de alta liquidez. Es decir, le está diciendo, ese dinero de alguna manera tiene que producir o tiene que estar asegurado de tal manera que prevea la atención de un paciente que cuando usted lo recibe pueda tener capacidad de atenderlo. Las EPS desafortunadamente han jugado con dos elementos para no dejar que se asfixie. El primero de ellos, la denegación del servicio. Usted mira las PQRs en la Superintendencia de Salud y el número de tutelas, y algunas veces el ciudadano colombiano tiene que recurrir a estos mecanismos para acceder al servicio o a un tratamiento. Y ese no debe ser el mecanismo con el cual las EPS jueguen con las contingencias de salud. Aquí debería existir un cumplimiento riguroso. ¿Por qué? Porque este incumplimiento ha creado, por ejemplo, que 16 EPS cuenten con indicadores de liquidez y margen de solvencia no satisfactorios. ¿Y qué significa eso? Que si hoy, por ejemplo, se decidiera hacer un uso estricto y riguroso de la norma, estas 16 EPS no pudieran prestar servicio en el año 2024. Entonces, no sé. Sí, señor. Vicecontralor, una de las cosas que señalan las EPS es que
pues les deben plata y ellas dan una cifra que es de 3 billones de pesos que la nación le debe a las EPS y que esos 3 billones de pesos corresponden a los años 2022 y 2023, además de deudas de recobros en procesos jurídicos. ¿Esa misma cifra tiene la Contraloría, que les deben 3 billones de pesos? Sí, señor, esa cifra, de acuerdo a la información reportada por las mismas entidades, se reconoce y además el auto 2881 del 2023 de la Honorable Corte también lo señala, pero esos 3 billones de pesos son de presupuestos máximos, que esa es una discusión en la que la Contraloría también ha estado de acuerdo y es qué debe hacer el país en la discusión de cómo financiar las enfermedades huérfanas, las enfermedades de alto costo que no están incluidas en el Plan Básico de Salud. Entonces, esos 3 billones que no tienen que ver con la UPC, que es una discusión completamente distinta, tienen que ver con la atención de otro tipo de enfermedades y unos tratamientos especializados que las IPS han brindado y que el Estado colombiano debe a través de los giros de salud, que ya están reconocidas incluso en la ley del plan. El auto de la Corte 2881 del 2023 lo estableció recientemente y el gobierno tiene la obligación de pagar esos 3 billones de pesos. Pero esa es una discusión completamente distinta al de la UPC, porque la UPC hoy el gobierno ha estado al día de las EPS en los giros correspondientes al contrato que está vigente. Es que mientras no hay un recálculo de la UPC, las EPS no pueden hablar de que el gobierno esté incumpliendo en el pago de lo que se comprometió para atender la salud de los colombianos. La UPC ha tenido un incremento en los últimos, todos los gobiernos, cada año tiene un incremento relacionado con la UPC o relacionado con algunas otras variables, pero en términos de UPC está al día y en términos de presupuesto máximo hay una deuda de 3 billones de pesos. Señor Contralor, le pregunto con todo respeto una última inquietud. ¿Cree usted que el informe de la Contraloría favorece la intención de la reforma a la salud del gobierno Petro? Nosotros no tenemos el interés de que estos informes se conviertan en un instrumento político, ni en un instrumento para el debate, sino en un instrumento para ampliar la calidad del debate. Es decir, acá hay unos temas estructurales, si continúan o no las EPS jugando un papel de gestoras o no, las EPS tienen que cumplir lo que la ley dice. Y no pueden tener prácticas que, aunque no sean ilegal, están haciendo menos eficiente el sistema, porque es claro que el no uso correcto de las reservas técnicas está generando también una ausencia de ingresos al sistema. Y si en el mes de marzo llegáramos a publicar, ojalá no sea así, que los recursos que se constituyen como anticipo son en sistemas de integración vertical para financiar empresas o actividades privadas que desempeñan presupuestos privados que también prestan salud, pues obviamente sería también la forma de evidenciar que las EPS son eficientes para manejar su porcentaje de administración, porque la ley les dice, ustedes sean eficientes y lo que les quede se les convierte en utilidad. Entonces se gastan el 3, el 1.7 en algunos casos, de un 8 o de un 10%, y ese porcentaje les queda de liquidez. ¿Para qué de liquidez? Para invertirla en comprar otra clínica, en construirla, en repartir las utilidades en sus socios. Es decir, son eficientes manejando el porcentaje de administración, pero no son eficientes manejando la UPC y haciendo las mejores prácticas para que el sistema de salud tenga un mejor equipamiento y un mejor sustento eficiente. Señor Contralor, muchísimas gracias. Buen día para usted y pendientes del informe final. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.